La selección de profesionales médicos es un proceso de inmensa responsabilidad. Las entrevistas efectivas brindan información crucial sobre el conocimiento y las habilidades de un candidato. El desafío radica en diseñar preguntas que diferencien a los candidatos. Las preguntas deben elaborarse meticulosamente para obtener respuestas significativas. Una pregunta mal formulada puede llevar a evaluaciones erróneas. Las consecuencias pueden afectar la calidad de la atención que reciben los pacientes. Antes de profundizar en los matices de la elaboración de ítems de entrevista individuales, es crucial establecer una comprensión compartida de los componentes básicos de la evaluación. Al evaluar a los profesionales médicos, a menudo nos centramos en múltiples dimensiones de la competencia. Estas dimensiones representan áreas amplias de especialización, como conocimiento clínico, habilidades técnicas, comunicación, profesionalismo y trabajo en equipo. Dentro de cada dimensión, identificamos indicadores específicos que sirven como manifestaciones observables y medibles de la competencia subyacente. Finalmente, los ítems son las preguntas, tareas o escenarios específicos diseñados para obtener evidencia de estos indicadores. Esta alineación asegura que las preguntas de la entrevista sean enfocadas y útiles, contribuyendo directamente a una evaluación integral de las habilidades del candidato. El arte de elaborar ítems de entrevista efectivos radica en lograr un delicado equilibrio entre proporcionar suficiente contexto y evitar complejidades innecesarias. El objetivo es crear preguntas que sean claras, concisas y sin ambigüedades, lo que permita a los candidatos comprender la intención de la pregunta y brindar una respuesta relevante. Lograr esta claridad requiere una cuidadosa atención al lenguaje y la estructura. Si bien es importante evaluar el conocimiento específico del dominio, usar un lenguaje demasiado especializado puede crear un campo de juego desigual, lo que coloca en desventaja a los candidatos que pueden no estar familiarizados con una terminología específica, a pesar de poseer el conocimiento subyacente. Para diseñar ítems efectivos en una entrevista, es fundamental evitar las preguntas capciosas. Una pregunta capciosa pueden confundir o engañar al candidato. Un ejemplo sería: ¿por qué cree que los pacientes se quejan de su forma de atenderlos y qué ha hecho para corregir esas quejas? Esta pregunta asume que el candidato ha recibido quejas de los pacientes, lo cual puede no ser el caso y puede poner al candidato en una posición defensiva. Una versión más neutral sería: ¿cómo maneja el feedback de los pacientes y qué medidas toma para mejorar su atención? Esta formulación permite al candidato discutir cómo maneja el feedback en general, sin asumir que ha habido quejas específicas. La ambigüedad es el enemigo de una evaluación efectiva. Cuando los ítems de la entrevista son vagos o están abiertos a múltiples interpretaciones, no brindan un estímulo estandarizado. Esto ocurre cuando el lenguaje utilizado es impreciso o cuando los términos y preguntas permiten diversas interpretaciones. Considere la pregunta: ¿a menudo te sientes incómodo al tratar pacientes difíciles? Si bien parece sencilla, esta pregunta carece de especificidad, lo que deja amplio margen para interpretaciones subjetivas. Pues la palabra incómodo puede interpretarse de diferentes maneras. Por ejemplo, describa un caso clínico específico en el que haya tenido que tomar una decisión médica crítica. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué factores consideró para tomar su decisión y qué resultado obtuvo? Esta pregunta revisada proporciona un escenario específico y se centra en comportamientos observables, lo que permite una respuesta más enfocada e informativa. Evite el uso de términos vagos como usualmente, a menudo o apropiado, ya que estos pueden ser interpretados de manera diferente por diferentes personas. Sección 5. Navegando las trampas de las dobles negaciones. Si bien la ambigüedad puede oscurecer el significado pretendido de una pregunta, las negaciones dobles introducen una capa adicional de complejidad.
lo que a menudo lleva a confusión y malas interpretaciones. Considere la afirmación: no es cierto que usted no ha dejado de seguir las directrices éticas en el manejo de pacientes. Esta formulación es confusa, debido a la doble negación. Al elaborar ítems de entrevista, siempre es aconsejable utilizar afirmaciones cuando sea posible. En lugar de preguntar, ¿cómo asegura que sigue las directrices éticas en el manejo de pacientes?, la versión revisada elimina la ambigüedad y permite una respuesta más directa sobre el cumplimiento de las normas éticas. Sección 6. La brevedad es la clave. Preguntas concisas y enfocadas. En el ámbito de las entrevistas, hay que evitar ítems irrelevantes con respecto a la actitud que se quiere medir en una entrevista para candidatos a médicos. Significa formular preguntas que estén directamente relacionadas con la actitud específica que se desea evaluar, como la empatía, la ética profesional o la capacidad de trabajo en equipo. En otras palabras, se trata de asegurarse de que todas las preguntas sean pertinentes para la actitud o habilidad que se está midiendo y que no incluyan temas o aspectos que no aporten valor a la evaluación de esa actitud. Esto ayuda a obtener información más precisa y relevante sobre el candidato. Por ejemplo, si se está evaluando la empatía del candidato, las preguntas deben centrarse en situaciones y comportamientos que demuestren cómo el candidato se relaciona con los pacientes y cómo maneja las emociones en el entorno clínico, evitando preguntas que no tengan relación directa con la empatía. Asegurando la imparcialidad y la objetividad en el diseño de ítems. El sesgo puede filtrarse en los ítems de la entrevista, socavando la imparcialidad del proceso. Cuando se dice que una pregunta en una entrevista tiene sesgo, significa que está formulada de manera que puede influir en la respuesta del entrevistado, ya sea de forma consciente o inconsciente, en una dirección particular. Este sesgo puede distorsionar los resultados de la entrevista y comprometer la objetividad y validez de las respuestas. Considere una pregunta. ¿Estás de acuerdo en que todos los que laboramos en el área de salud debemos estar en constante actualización? La pregunta sugiere una respuesta afirmativa. El replanteamiento de la pregunta podría ser: ¿cuál es tu opinión sobre la necesidad de mantenerse actualizado en el área de salud para mantener la calidad del cuidado de los pacientes? Examine cada pregunta en busca de posibles fuentes de sesgo. Ejemplos en acción. Diseccionando. Ítems de entrevista buenos y malos. Examinemos ejemplos concretos de ítems de entrevista, analizando sus fortalezas y debilidades. Ejemplo. ¿Puedes describir una situación en la que tuviste que tomar una decisión difícil en el tratamiento de un paciente? ¿Cómo manejaste la situación? ¿Y qué aprendiste de ella? Esta pregunta permite al candidato demostrar sus habilidades de toma de decisiones y resolución de problemas, y también ofrece una visión de su proceso de reflexión y aprendizaje. Un ejemplo sería: ¿cómo colaboras con otros profesionales de la salud para garantizar una atención integral al paciente? ¿Puedes dar un ejemplo de un proyecto o situación en la que trabajaste en equipo? Esta pregunta evalúa la habilidad del candidato para trabajar en equipo y su capacidad para integrar diferentes perspectivas en el cuidado del paciente. Consejos prácticos. Una lista de verificación para elaborar preguntas efectivas para entrevistas médicas. Antes de elaborar cualquier pregunta, identifique claramente la dimensión, el indicador y el resultado deseado específicos que desea evaluar. Utilice un lenguaje preciso, evitando jerga, términos técnicos y palabras vagas o ambiguas. Opte por afirmaciones para mejorar la claridad y evitar malas interpretaciones. Mantenga las preguntas concisas y enfocadas, evitando frases largas o enrevesadas. Siempre que sea posible, pruebe los ítems de la entrevista con un grupo diverso de personas para recopilar comentarios e identificar áreas de mejora. El efecto dominó. El impacto de los ítems sólidos en la entrevista.
El impacto de los ítems de entrevista bien elaborados se extiende mucho más allá del proceso de evaluación inmediato. Para los estudiantes de medicina y los residentes, las preguntas de entrevista cuidadosamente diseñadas pueden servir como valiosas herramientas de aprendizaje, lo que los impulsa a reflexionar sobre sus lagunas de conocimiento, refinar sus habilidades de razonamiento clínico y desarrollar estrategias para manejar encuentros desafiantes con los pacientes. Desde una perspectiva institucional, los procesos de entrevista sólidos contribuyen a una cultura de excelencia, asegurando que las personas más calificadas sean seleccionadas para programas de capacitación, puestos docentes y roles de liderazgo. Al mantener estándares rigurosos de evaluación, elevamos la calidad de la educación médica, mejoramos la atención al paciente y fomentamos una fuerza laboral de atención médica equipada para satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad. Más allá de la entrevista, integrando evaluaciones para una visión holística. Si bien las entrevistas juegan un papel crucial en el proceso de selección, es esencial reconocer que representan solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Para obtener una visión más holística de las habilidades de un candidato, es crucial integrar las entrevistas con otras formas de evaluación, como pruebas estandarizadas que midan conocimientos, ejercicios basados en simulación o revisiones de portafolios. Cada método de evaluación ofrece perspectivas únicas sobre diferentes aspectos de la competencia profesional, proporcionando una comprensión más completa y matizada de las fortalezas y áreas de crecimiento del individuo. Esta perspectiva integral nos permite tomar decisiones más informadas, seleccionando personas que posean no solo el conocimiento requerido, sino también las habilidades y atributos esenciales para prosperar en entornos de atención médica complejos. Conclusión: elevando el arte de la entrevista médica. La entrevista médica conecta aspiraciones con las necesidades de una sociedad que busca atención compasiva y competente. La calidad de esta conexión depende de la solidez de nuestros ítems de entrevista. Adoptando claridad, objetividad y relevancia, elevamos la entrevista médica a un componente esencial. Así aseguramos que la próxima generación de médicos esté equipada para brindar atención digna. Muchas gracias por su atención.